buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Conde Moreno. Me siento muy contenta por la invitación que nos hizo Noche de Museos para participar en esta charla sobre el mundo interior. Así que, bueno, antes que nada quiero agradecer a la licenciada Lili Caguanzi por la invitación. Gracias, Lili. Y bueno, a todas las instituciones, al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, al Museo Miguel Elena Lira y a la Secretaría de Cultura. Bueno, otra de las cosas que me causa alegría es el hecho de estar acompañada por el maestro Salvador Armas. Y bueno, qué gusto que estés aquí, Salvador. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Pues el tema que nos trae el día de hoy acá es hablar del mundo interior como refugio para tiempos de pandemia, precisamente. Sí, y a mí me da gusto que estés aquí con nosotros, porque no fue casualidad que te invitáramos. De hecho, bueno, te invitáramos. Porque, bueno, Salvador, para quien no lo sepa, es especialista en psicoterapia y psicoanálisis. Y bueno, el mundo interior es un concepto que se funda y se desarrolla justo desde esa materia, ¿no? Y claro, en esta tarde hablaremos no solo de la parte psicoanalítica, sino además, lo que más nos gusta es desde la literatura. Entonces, bueno, pero podríamos comenzar con que nos expliques un poco del mundo interior, Salvador, por favor. Por supuesto, Gaby. Muchas gracias. Pues precisamente, como bien decías, hoy vamos a hablar sobre, primero vamos a definir como qué es el mundo interno, ¿no? En mi caso, como creador, pero también como persona formada en psicoanálisis, pues tenemos dos perspectivas, ¿no? Ya nos hablarás tú de la parte, digamos, más creadora, más creativa, pero me gustaría iniciar primero con una pregunta, Gaby. ¿Qué pasa cuando tú cierras los ojos? ¿Qué pasa cuando sueñas? ¿Qué pasa cuando estás leyendo? ¿Y qué pasa cuando estás escribiendo historias, ¿no? Tú como escritora. Por lo general lo que va a pasar cuando cerramos los ojos o soñamos es que empiezan a circular frente a nuestra mirada, a la manera de un proyector cinematográfico, un montón de imágenes, ¿no? Todas esas imágenes, ¿de dónde vienen? Eso es el mundo interno. Dentro de psicoanálisis nosotros entendemos que el mundo interno está formado por un montón de objetos y representaciones mentales, ¿no? Esos objetos, esas representaciones mentales se construyen a partir de lo que pasa en el mundo externo, es decir, nosotros miramos, percibimos todo el mundo externo, pero ese no llega a nuestro interior como de forma directa. Ese llega a nuestro interior ya de una manera interpretada, con un bagaje propio, ¿no? Que tú tienes, que tú te formaste desde muy pequeña, que yo me formé y que por eso pasa que una misma experiencia puede ser vivenciada por las personas de una manera muy distinta según lo que hay en ese mundo interno, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos ese mundo interno? Pues precisamente con las interpretaciones que hacemos del mundo, ¿no? ¿Qué es ese mundo interno? Es básicamente el lugar en donde nosotros procesamos e interpretamos la realidad. Y aquí viene un punto muy interesante: ese mundo interno es también el lugar en el que suceden cosas como la imaginación, como la creatividad. El psicoanalista y filósofo Cornelius Castoriadis designaba al mundo interno como un lugar también de representaciones, ¿no? Como te decía, las imágenes. Él nos dice que básicamente ahí sucede la imaginación y los actos creadores, ¿no? Por eso importa, ya en cuestión de literatura y de arte, hablar del mundo interno, porque estamos hablando de todos los objetos que forman ese mundo interno. Claro, sí, justamente. En cuestión de creación, como bien dices, el mundo interno es la materia prima con la que se hace el arte. Es esa bolsa que trae cada artista y de la que echa mano para hacer su arte, ¿no? Específicamente en la literatura, el mundo interno obviamente es el lenguaje, pero no solo el lenguaje, sino la serie de estímulos y hallazgos y sorpresas que vamos encontrando, ¿no? Y bueno, quisimos titular así esta charla y hablar específicamente del mundo interno porque hay un montón de ejemplos de escritores y escritoras cuyas vidas han estado frente a catástrofes y bueno, en realidad la vida de cualquier ser humano se enfrenta a grandes catástrofes de una u otra manera, pero sí, elegimos ciertos escritores y escritoras cuyas vidas son un ejemplo de un mundo interior nutrido. Y bueno, no crean que es una cosa como de vayan a tomar Nutrileche o vitamina C, pero sí, porque nosotros como humanistas y como artistas, si en algo creemos es en nutrir el mundo interno para resistir. Entonces, bueno, pues decíamos eso, ¿no? Que el mundo interno son los hallazgos, las sorpresas, los estímulos, los colores, el lenguaje, y todo eso es azaroso. Es decir, tú naces en tal o cual lado por azar,
Pero la tarea del artista, la tarea del escritor, es trascender y resignificar esa realidad cada día. Y esa es la maravilla del arte. Yo traje algunos ejemplos y sé que tú también. Entonces, ¿qué tal que comenzamos con una de mis escritoras favoritas de todos los tiempos? Voy a leer un poco. Es Emily Dickinson. Ella es una poeta estadounidense. Nació en 1830 y murió en 1886. Y bueno, además de ser una maravillosa poeta, fue una gran solitaria. Comenzó a escribir, bueno, no se sabe, pero digamos que sus primeros poemas datan de cuando tenía más o menos 19 o 20 años, y en un afán como de trascender y querer publicar y que la leyeran, mandó sus poemas al crítico así más importante de sus tiempos, y el crítico le regresó una carta como diciéndole, no están mal, pero tampoco están tan bien, y la verdad básicamente no, mi ciela. Básicamente no, mi ciela, y pues más bien le parecieron un tanto incomprensibles. No lo culpo, porque en realidad a 150 años sigue siendo un incomprensible. Sí. Pero bueno, no incomprensible para mal. ¿Y qué hizo Emily Dickinson? Pues nos echó a llorar. En realidad siguió escribiendo, pero se recluyó en su casa y no volvió a salir al final de sus años para nada. Lo más que hacía era cocinar pasteles y llevárselos a sus vecinas, y con notitas, ni siquiera se los entregaba, con notas que no se conservan. Es muy triste eso. Bueno, pero a la muerte de Emily Dickinson se conoce su obra y es un portento de la literatura universal. Son un reflejo de una vitalidad prodigiosa, de un mundo interior. Bueno, debí decir antes, como no leí, perdón, Emily Dickinson un tiempo estudió en la universidad, estudió botánica, y bueno, ella fue haciendo con estos estudios universitarios y con la vida, porque además vivía en una casita pequeñita, o sea, se recluyó en una, bueno, no pequeñita, más bien en un pueblo pequeñito, y se recluyó en esas 4 paredes, y con esos pocos referentes consiguió construir un imaginario personal que trascendieron hasta la fecha, ¿no? Emily Dickinson es una de las poetas sí, más importantes del universo de la humanidad, pues. Y bueno, queremos leerles un poema pequeñito para que lo vean. No los numeró, o sea, más bien nunca los tituló, solo escribía y escribía todos los días en su casa, en su encierro. Y entonces, bueno, no tienen título, pero este es uno de mis favoritos. Si yo puedo evitar que un corazón se pare, no habré vivido en vano. Si yo puedo aliviarle a una vida el dolor o calmar una pena, si ayudo a un desmayado petirrojo y lo llevo de nuevo hasta su nido, no habré vivido en vano. Muchas gracias, Gaby. Pues precisamente vamos a retomar un poquito 2 temas que se me hacen importantes. Seguimos hablando de esta cuestión de construcción de mundos internos y de cómo los artistas, en este caso los escritores, se dedican a construir a partir de su experiencia, ¿no? Eso tiene que ver también evidentemente con la resiliencia de las personas, porque a veces nos ocurren cosas y es precisamente la forma que le damos a la interpretación de esas cosas en el mundo interno, pues los significados que adquieren para nosotros, ¿no? Bueno, antes de hablar de Ana María Matute me gustaría como remarcar una parte, ¿no? El arte, en este caso la literatura, como un refugio, como un consuelo, ¿no? El lugar en el que podemos nosotros extraviarnos un momento, porque la lectura siempre nos va a exigir como una suspensión de la realidad, ¿no? Cuando leemos cuentos, o sea, no leemos Alicia en el País de las Maravillas pensando si será real o no, si un conejo hable, ¿no? Caemos en un acuerdo, en algún momento hacemos el acuerdo de que vamos a suspender el juicio crítico, vamos a suspender la realidad para entrar precisamente en ese otro campo, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito con Ana María Matute, pues, cómo lo hace. También quiero retomar una frase de Nietzsche que se las voy a leer. Dice: tenemos el arte para no morir de la verdad. Y el escritor, uno de mis escritores favoritos, que es Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción estadounidense, retoma la frase en un libro llamado Zen en el arte de escribir y la reinterpreta de esta forma. Nos dice: hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. Bueno, Gaby, en mi caso yo te voy a compartir, y a todos que nos estén viendo, unos fragmentos del texto que lee Ana María Matute cuando ingresa el discurso de aceptación a la Real Academia Española de la Lengua.
que precisamente estos discursos, como tú alguna vez me dijiste, son todo un género literario, ¿no? Están llenos de hallazgos y lo interesante es que nos ayudan a ver pues de qué está construido ese mundo interior de los autores, ¿no? Elegí algunos fragmentos que precisamente nos hablan de esa construcción, ¿no? Nos hablan de lo que después cuando leemos a Ana María Matute vemos que son como sus temas recurrentes, como el paisaje de las montañas o los bosques, y también pues esa especie de pérdida de la niñez que ella tiene porque le toca vivir como periodos de entreguerras mientras es niña, ¿no? Y tiene que huir también de esa crueldad del mundo, así como nos decía Nietzsche, para no morir de la verdad. Pues bueno, Ana María Matute se refugia en las historias, ¿no? Historias sobre bosques. Entonces, pues déjame te leo algo. Estos son fragmentitos, ¿no?, de lo que nos dice Ana María Matute en su discurso de aceptación. Va así. La primera vez que leí la palabra bosque en un libro de cuentos, supe que siempre me movería dentro de ese ámbito. Jamás había experimentado, ni volvería a experimentar en toda mi vida, una realidad más cercana, más viva y que me revelara la existencia de otras realidades tan vivas y tan cercanas como aquella que me reveló el bosque, el real y el creado por las palabras. Porque el bosque era el lugar al que me gustaba escapar en mi niñez y durante mi adolescencia. Aquel era mi lugar. Allí aprendí que la oscuridad brilla más aún, resplandece, que los vuelos de los pájaros escriben en el aire antiquísimas palabras de donde han brotado todos los libros del mundo, que existen rumores y sonidos totalmente desconocidos por los humanos, que existe el canto del bosque entero donde residen infinidad de historias que jamás se han escrito y acaso nunca se escribirán. Todas esas voces, esas palabras, sin oírse se conocen, en el balanceo de las altas ramas, en la profundidad de las raíces que buscan el corazón del mundo. Allí presentí y descubrí, minuto a minuto, la existencia de las innumerables vidas invisibles, el rumor de sus secretos comunicándose de hoja en hoja, de tallo en tallo, de gota en gota de rocío, conducidos a través del bosque por los diminutos habitantes de la hierba. Percibí claramente el curso de los ríos escondidos y el sueño de las tormentas apagadas que duermen incrustadas en las cortezas de los viejos troncos aún fosforescentes. Más abajo nos dice: ese misterio me sedujo, y así los bosques y los cuentos siempre fueron de la mano para mí. La literatura me permitía hallarme rodeado de árboles y de susurros en cualquier momento. Me permitía refugiarme en un mundo de sombras y de ensueños que parecía hecho a mi medida. Eso es como muy bellísimo, ¿no? Y precisamente nos habla de cómo para ella la literatura que tiene que ver con estos espacios, ¿no? Los bosques, estas imágenes de montaña, son un refugio, ¿no? Un refugio ante todo lo que ella tiene que vivir. Y bueno, el discurso es por supuesto mucho más grande, pero creo que en esta parte se ve precisamente, ¿no?, cómo el mundo interno se puede erigir como un refugio pues a las experiencias que tenemos que vivir a diario, Gary. Ana María Matute es una de mis escritoras favoritas. Y bueno, nosotros además traemos más escritores. Traemos más autores. Más autores. Nos queda pendiente Queret, por ejemplo, que era uno de los temas del día de hoy. Ajá, justamente. Entonces yo quiero leerles uno de mis cuentos favoritos. No, en realidad no les voy a leer el cuento. Les voy a leer el epílogo que Edgar Queret escribió a uno de sus cuentos más famosos, que se llama Romper al cerdito. Es como su súper éxito. Y bueno, Edgar Queret es un escritor israelí contemporáneo que tienen que leer. Y en una edición que hizo Sexto Piso, me parece, una reedición, él agregó este epílogo donde especifica muy bien esto de lo que hablamos nosotros. Dice así: cuando tenía 5 años, un amigo de la familia que vivía en el extranjero vino de visita y trajo regalos para mi hermano, mi hermana y para mí. No recuerdo qué les obsequió a ellos, solo sé que de los 3 regalos envueltos, el mío era el más grande. Cuando le quité la envoltura y abrí la caja de cartón, encontré un sonriente cerdo rosa, hecho de porcelana. Di las gracias de manera educada, pero he de reconocer que me encontraba algo decepcionado. ¿A qué se podía jugar con un cerdo de porcelana? Cuando el amigo de la familia vio mi expresión desilusionada, me explicó que era una alcancía. Cada vez que quieras ahorrar, dijo extrayendo una moneda de su bolsillo, deposita una moneda en la ranura en su espalda y al final todas esas monedas se habrán acumulado para juntar una cantidad importante de dinero. Me alegró saber que el cerdo sonriente tenía alguna utilidad práctica, pero mi felicidad se esfumó cuando me dijeron que la única forma para sacarle el dinero era rompiendo al pobre cerdo.
Recuerdo el momento en el que me percaté que al final el inocente cerdo sería despedazado. Recuerdo cómo las lágrimas ascendieron por mi garganta, como había sucedido tantas otras veces, sin alcanzar a llegar a mis ojos. Recuerdo lo doloroso de darme cuenta de que el mundo no era tan justo como había prometido mi maestra de preescolar, y recuerdo algo más, mirar directamente a los grandes ojos del cerdo y sentirme muy cercano a él. Era una cercanía que en ese momento no tenía manera de explicarme, pero creo que ahora sí puedo. Como el hijo de una madre que perdió a toda su familia en el Holocausto y de un padre que sobrevivió a la guerra gracias a esconderse en un pequeño agujero subterráneo durante más de 600 días, supe desde muy temprana edad que mis padres ya habían sufrido lo suficiente en sus vidas y que mi misión como niño era asegurarme de no traerles más desgracias, pues habían cumplido ya con creces su cuota. Por eso, cada vez que la vida depositaba una moneda de dolor o de tristeza en mi corazón, yo sabía intuitivamente que debía ocultárselo a mis padres. Y así como con las monedas depositadas en la alcancía del cerdito, la tristeza continuará acumulándose por siempre en mi interior y no podré compartirla hasta el día en que yo también me rompa en pedazos. La alcancía del cerdito vivió una larga vida en mi cuarto a lo largo de los años. Cualquier persona que la alzara y la sacudiera podía escuchar solo una moneda en su interior. Era la moneda que le fue depositada el día que nos conocimos. Conforme seguí creciendo, continué tragándome mis lágrimas. Incluso ahora, más de 45 años después, aún no he aprendido a llorar. Pero si alguien se tomara la molestia de alzarme y sacudirme, les prometo que no escucharían ni siquiera el repiqueteo de una sola moneda de tristeza. ¿Por qué? Desde muy temprano en la vida descubrí un truco que me ayuda a despojarme de todas las decepciones y miedos que se acumulan en mi interior, sin necesidad de romperme en pedazos. El truco se llama escritura. Es precioso este texto, que hizo además muchos años después y que explica por qué él utilizó la literatura como un refugio para su sufrimiento. Bueno, y también queríamos compartirles a otra gran escritora bielorrusa que recientemente, en 2015 ganó el Premio Nobel de Literatura, es Svetlana Alexievich. Estoy pronunciándolo terrible seguro. Ella, vivió de cerca, de primera mano, la caída de la Unión Soviética y que en medio de guerras y dolor, su libro más famoso retrata como las voces de Chernobyl, ¿no? de esta catástrofe nuclear. Y un montón de pobreza y de guerra. O sea, su libro, el conjunto de su obra habla desde la guerra. Y entonces sí, como te dije, uno de mis géneros literarios es, los discursos de agradecimiento de un premio. Entonces, en el discurso de agradecimiento que hizo Svetlana Alexievich cuando recibió el Nobel, contó esto. No recuerdo a los hombres en nuestra aldea después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, 1 de cada 4 bielorrusos pereció, ya sea luchando en el frente o con los partisanos. Después de la guerra, nosotros, los niños, vivíamos en un mundo solo de mujeres. Lo que más recuerdo es que las mujeres hablaban sobre el amor y no sobre la muerte. Contaban historias acerca de despedir a los hombres que amaban el día antes de ir a la guerra. Hablaban sobre que esperarían por ellos y la forma en que todavía estaban esperando. Los años pasaron, pero la espera siguió y siguió. Algunas decían, no me importa si él perdió sus brazos y piernas, yo lo llevaría sin brazos ni piernas. Entonces, dice Svetlana, creo que he sabido qué es el amor desde la infancia. Es milagroso que siga teniendo este sentido, que le haya encontrado sentido al amor en medio de una guerra tan terrible como la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética, en fin, todos los azotes. Sí, que nosotros nos quejamos de lo que nos pasa actualmente, pero estamos confinados en casa viendo Netflix. Y como lo vimos con Ana María Matute o con esta autora, se están enfrentando a dilemas mucho más grandes, ¿no? La pérdida inminente de la vida en las guerras, etc. Bueno, claro, pero tampoco creo que
que lo que estemos viviendo sea poco en realidad, y creo que es heroico que a pesar de lo que sea que estemos pasando podamos ver Netflix. O sea, me parece que o sea, no es tanto como que vamos a comparar y decirles, oigan, ellos sí están viviendo tragedias, porque en realidad Emily Dickinson no se enfrentó a ninguna tragedia, simplemente ella misma se recogió en su habitación y decidió explotar solamente su mundo interior. Pero claro, como humanidad nos hemos enfrentado a un sinfín de tragedias. Claro, es lo que decíamos, ¿no? O sea, un rechazo literario puede ser una tragedia muy grande, ¿no? Claro. O una guerra, o dependiendo de cómo lo procesamos, puede Exacto. o no serlo, ¿no? Sí, Digo, sí. la pandemia no para todos es tan cómoda. Hay gente que ha perdido trabajo, hay gente que ha perdido familiares. Hay por gente, supuesto. sí, exacto. Justo, qué bueno que lo dices, Salvador. O sea, no es una competencia de quién ha sufrido más. Más bien es reconocer que para todos, sí, el mundo es horrible, porque lo es, pero justo de esto se trata el arte y lo que nosotros intentamos hacer, que es refugiarnos, encontrar un mundo interior con el cual podamos resistir, ¿no? Claro, Gaby. ¿Cómo ha sido contigo? Cuéntame de esa experiencia. Precisamente a eso íbamos. En lo personal, como creador, como escritor, también como una persona con cierta formación en psicoanálisis, para mí en lo personal escribir es igual a ir a terapia, ¿no? Creo que ahorita una de las palabras más importantes es incertidumbre, ¿no? La pandemia nos ha traído precisamente ese sentimiento de incertidumbre al cual pues antiguamente no nos enfrentábamos, Gaby, y precisamente ante la incertidumbre nosotros buscamos refugios, ¿no? Puede ser una pareja, pueden ser las actividades que realizamos o seguir asistiendo a clases aunque ahora sean virtuales, y debemos estar atentos que también uno de esos refugios pueden ser los fanatismos políticos, religiosos, ¿sí? Porque buscamos a final de cuentas certezas en un mundo en el cual esas seguridades se han estado borrando a lo largo de estos meses, Gaby. Entonces, ¿cuál es mi refugio? Digo, ya para decirlo como en términos muy simples, mi refugio es, por un lado, leer y por otro lado, escribir. Leer porque cuando yo leo puedo vivir y experimentar cosas que regularmente en mi vida no existen, ¿no? A mí me encanta la ciencia ficción, entonces puedo visitar otros mundos, puedo hacer un montón de cosas que en mi vida real, mi vida cotidiana no están, Gaby. Me gusta la idea de leer por esa cuestión de suspensión de la realidad y porque a través de la lectura tú puedes vivir otras vidas y experimentar otros mundos, ¿no? Mi segundo refugio es la escritura, es el más importante. Como te decía, para mí escribir es ir a terapia, porque cuando escribimos le damos orden al mundo interno, ¿no? Puede pasarnos una tragedia, sea la que sea, ¿no? Si no ganamos un premio o si estamos enfermos, las tragedias son las tragedias y las procesamos de una forma muy personal. Cuando nosotros nos ponemos a escribir, estructuramos todo ese desorden, todo ese caos. Cuando lo estructuramos, digo, permíteme agarrar tus copias, ¿sí? Cuando ya lo tenemos así escrito, nosotros tomamos distancia sobre los problemas y las experiencias y entonces ya los podemos ver en perspectiva, ¿no? Escribir nos ayuda a comprender la experiencia, es decir, volviendo a nuestro tema, nos ayuda a ordenar el mundo interno, Gaby. Entonces, para mí, ese es precisamente el principal refugio, ¿no? La escritura. Y creo que a las personas les puede servir mucho, ¿no? Si viven un momento de angustia, si viven un momento de una pérdida, experimentar la escritura si es que no lo han hecho, porque escribir y la terapia son muy similares en ese sentido, ¿no? Ahí estamos nosotros elaborando y reelaborando las historias sobre nosotros mismos. La terapia es básicamente eso, Gaby. Pero bueno, ahora me gustaría que me platicaras, porque tú tienes como muy buenas historias sobre cómo has construido, cómo has vivenciado ese mundo interno tuyo, como creadora también. Es una pregunta, digamos, común que siempre te hacen, es ¿cómo construyes tu mundo interno? Entonces yo siempre me acuerdo de una historia. Justamente mis padres, mi papá y mi mamá, pues si en algo creían era en el mundo interior. Bueno, eso quiero pensar yo, o tal vez era porque éramos 4 hijos y entonces estaban un poco hartos de nosotros. El chiste es que nos llevaron a clases de todo. Fuimos a clases desde natación, karate, cocina, decoración de interiores, porque ellos entiendo que lo que querían era despertarnos una curiosidad, que conociéramos lo más que pudiéramos, nutrir ese mundo interior. Y bueno, pero yo me aficioné sobre todo a los espacios cerrados, porque no veo muy bien.
Y entonces ellos vieron eso, que me la pasaba leyendo, y me compraron una enciclopedia. Bueno, no me la pasaba leyendo al principio, porque todavía no sabía leer, sino que viendo los dibujos de las enciclopedias, y nos compraron una enciclopedia de puros dibujos que se llama ¿Cómo funciona?, de Disney. Y bueno, rapidísimo, lo que pasó es que mi papá nos contaba cada noche, ese libro nos lo leía sin que hubiera letras, inventándonos esas historias a mi hermana y a mí. Después, bueno, pues mi papá empezó a ausentarse de la casa y nosotras, mi hermana y yo, nos quedamos como, sí, muy deseosas de que esas historias siguieran. Pero claro, mi mamá, pues cuando le dábamos el libro, pues no nos podía decir las mismas historias, que además mi papá cambiaba todo el tiempo. Y bueno, lo que sucedió después es que crecimos y nos dimos cuenta ya más grandes, como a los 5 años, que en realidad esas historias no existían, ¿no? O sea, que nada más eran los dibujos y unos cuantos títulos y subtítulos, o sea, muy, muy didáctica. Y mi hermana y yo creo que ahí es cuando comienza a nutrirse mi mundo interior o a desarrollarse. Mi hermana y yo abrazamos como de manera tácita esa mentira. Y entonces empezamos a leernos en ese momento las historias, como tratando de recuperar esas que nos habían contado. Y entonces cada noche ella me leía, y ya en lugar de poner a Mickey, decía que ella se había ido en un barco a luchar contra sirenas, y luego yo le contaba sobre quedarme atrapada en una isla y conocer a un señor y que me daba una guía, ¿no? a una persona ahí. Y entonces empezamos a desarrollar tratando de encontrar esa historia que nunca encontramos, que alguna vez nos había contado mi papá. Y bueno, porque toda esta historia me sirve como un poco como metáfora para definir lo que yo creo que es el mundo interior, que son las palabras para mí, que lo que hacen es hacerte más habitable el mundo, te ayudan a recuperar algo que perdiste, ¿no? Igual es un sinsentido, pero es una intención de llenar un vacío. Te ayudan a reconciliarte con tu propia imagen y con la imagen que los otros tienen de ti o han hecho de ti, ¿no? Entonces, sí, esa es como mi historia favorita, además del mundo. Bueno, Gaby, y ya como a modo de conclusión personal de esta charla, que ha sido como muy aleccionadora, muy bonita, porque hemos visto que pues no hace falta ser como el gran artista para tener esta construcción del mundo interno, sino simplemente hace falta un poquito de conciencia para irle poniendo elementos que nos ayuden a comprender la realidad, ¿no? O sea, escribimos para comprender básicamente, ¿no? Bueno, me gustaría compartirles un fragmento del poeta inglés John Donne en su obra de Devociones para ocasiones emergentes, que dice así: nadie es una isla, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y bueno, lo que dice John Donne lo podemos trasladar a estos tiempos precisamente en los que tenemos que asumir responsabilidades colectivas, ¿no? Así como lo decía John Donne, si la muerte de un hombre significa también mi muerte, la salud o la enfermedad de una persona también puede significar, Gaby, mi salud o mi enfermedad, ¿no? Por eso es importante hoy retomar este fragmento de John Donne que, por cierto, usa Hemingway para darle nombre a su conocidísima obra Por quién doblan las campanas, ¿no? Y bueno, porque también, como decía, Rulfo tiene un ensayo que se llama México y los mexicanos, en el cual menciona, digamos ya a modo de cierre de esto, que o nos salvamos todos juntos o nos hundimos separados, ¿no? Entonces creo que podemos conectar ahí muy bien lo que nos dice John Donne con Rulfo. Y bueno, precisamente porque lo que hoy yo haga por los demás, especialmente en estos tiempos, va a terminar volviendo a mí de alguna u otra forma, ¿no? Como te decía, hay responsabilidades colectivas que tenemos que asumir. Y pues la literatura también nos habla de esto, ¿no? Nos habla no solamente de la construcción de mundos internos, sino de la construcción de responsabilidades. Ahora más que nunca en esta pandemia entendí que el amor justamente es perfeccionar las herramientas para la supervivencia tuya y de los otros. Y bueno, creo que con esto podríamos cerrar nuestras participaciones, Salvador. Agradecer de nuevo a todas y a todos ustedes por estar aquí. Esta
tarde-noche ya de museos. No se pierdan toda la cartelera que está buenísima. Bueno. Aquí en Tlaxcala, de verdad, nuestro orgullo, porque sé que no nos están viendo además en Tlaxcala y en más lados, nuestro orgullo es toda esta oferta cultural, así que por favor no se la pierdan. Gracias. Y bueno, Salvador. Pues simplemente agregar que les agradezco mucho. Gaby, te agradezco mucho la charla del día de Gracias hoy, a en la ti. cual pues a final de cuentas hablamos de lo que nos gusta hacer, que es escribir y leer e imaginar. Gracias a la red de museos también y pues como a todas las personas que están tanto aquí grabándonos, a Lili que nos apoyó y nos invitó para esta charla. Y pues esperamos que haya sido de su agrado y que algo de eso que dijimos el día de hoy pues también funcione para sus propias vidas, ¿no? Porque ese es el propósito. Síganse quedando en casa y cuidándose mucho y muchas gracias.